Capítulo 6. Los militares, fuerza decisiva. Contrario a otros países en los que la clase dominante ha sido capaz de formar ejércitos con algún nivel de sentido patrio y nacionalismo, las Fuerzas Armadas de Honduras son el fiel reflejo del subdesarrollo predominante en las élites que se conformaron desde hace mucho tiempo con ser segundones de las transnacionales y virtuales mandaderos de Washington. Así los militares tienen una línea de mando que no termina con el presidente de la República, sino en el Comando Sur. El otro factor a considerar es que las Fuerzas Armadas de Honduras no son un ente armado convencional diseñado para la guerra contra enemigos externos. El famoso Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, deja la misión de la defensa de nuestro territorio a los Estados Unidos. Nuestros militares funcionan como ejército de ocupación, cuya doctrina las guía fundamentalmente a combatir con un supuesto enemigo interno. En otras palabras, el aparato castrense hondureño sirve para reprimir a los hondureños. Esto es así desde que John F. Kennedy aprobó su directriz para los ejércitos del hemisferio occidental. Ahora es fácil entender que quien es considerado enemigo por los Estados Unidos es automáticamente enemigo para las Fuerzas Armadas. Además, desde que se fundaron los civiles, empresarios y políticos han favorecido una política de favores y coimas en favor de altos oficiales para que sirvan a sus intereses. Por tanto, no debe extrañar ver a las fuerzas del orden reprimiendo en favor de los terratenientes, de los banqueros y defendiendo los restaurantes de comidas rápidas. Ahora podremos entender más fácilmente por qué los empresarios y otros personajes comenzaron interminables visitas a la cúpula de la Junta de Comandantes para incitarlos a terminar con la aventura de Zelaya que nos tenía metidos en el alba. De esto da cuenta Romeo Vázquez en su libro, quien narra cómo fue visitado por una comitiva de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, encabezada por Adolfo Facusé, quienes le expresaron que era inaceptable que las Fuerzas Armadas guardaran silencio frente a la aventura del alba. Además, agregó Facusé que la mayoría de empresarios, la Iglesia Católica y la Confraternidad Evangélica estaban en contra del alba. La operación de inteligencia militar ya había iniciado. Los sectores de siempre recurrían a las Fuerzas Armadas, mientras éstas seguían el libreto conspirativo que venían urdiendo de los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos. Es imposible precisar en qué momento se pasa de luz roja a amarilla, pero estaba claro que la oligarquía hondureña, consciente o no, reaccionaba favorablemente a los designios militaristas norteamericanos contra el ALBA. Otro asunto que se debe entender es que en una operación de este tipo, no todos saben cada detalle. La información es compartida minuciosamente para evitar filtraciones que puedan echar por tierra todo. Siguiendo con el libro del general, este afirma que a principios del 2007 la inteligencia militar informó que a Honduras era uno de los centros de interés chavista, dada la orientación populista del gobierno y basados en el carisma del presidente Zelaya. No necesitamos hacer un gran esfuerzo mental para darnos cuenta que la cacería de brujas contra el chavismo del gobierno del Poder Ciudadano inició muchos años antes del 2009 y que esa especie de guerra de fe fue el móvil para desestabilizar la administración de Zelaya durante toda la duración de su gestión. No existió nunca una provocación. Se trató de un presidente que estaba cometiendo el pecado capital de tomar sus propias decisiones. Por esta razón, Zelaya recibió presiones fuertes tanto de la oligarquía como del mismísimo George Bush, quien llegó a increpar al presidente hondureño preguntándole: ¿qué te da Chávez que nosotros no podamos darte? El presidente replicó: petróleo, a lo que el genial presidente norteamericano reaccionó colérico, exclamando que eso no podía ser. Al parecer, tuvo que ser su vicepresidente, Dick Cheney, quien le explicara que en efecto Venezuela disponía de grandes reservas petroleras. Romeo Vázquez también señala que la inteligencia militar le reportó desde inicios del gobierno del presidente Zelaya que ya existían fricciones con Carlos Flores Facusé, porque le estaba disputando espacios de poder. Además, afirma que el presidente había iniciado su mandato con prácticamente todo mundo en contra y que desde el inicio tenía de enemigos a los empresarios, a las transnacionales petroleras. De estos relatos, vemos que los militares estuvieron como ocupados desde inicios del gobierno del Poder Ciudadano, construyendo las condiciones para que éste fracasara y, en última instancia, remover de su cargo al presidente constitucional,
Además, su objetivo no era el hombre en sí, sino el chavismo que después apareciera como el ALBA. La operación se va preparando a lo largo de los años, se crea un ambiente hostil desde la oligarquía que tiene eco en la clase media. Enero del 2009 marcó el inicio de la etapa final antes de la luz verde. Romeo afirma que para el 24 de enero ya existía la idea de declarar incapacitado al presidente Zelaya. Esto sucedería justo después de que se nombrara la nueva Corte Suprema de Justicia. En otras palabras, el golpe surge mucho antes de la cuarta urna y el mismo nunca estuvo relacionado con la Constitución ni con presuntas intenciones continuistas. En ese mes de enero se eligió la nueva Corte Suprema y los militares corrieron la idea de que el presidente Zelaya amenazaba con disolver el Congreso si no se nombraba la magistrada que él quería. Mucho tiempo después supimos que el gobernante nunca estuvo interesado en influir el proceso de elección y las palabras de Romeo Vázquez al respecto ratifican lo que aseguramos cuando dice reí porque sabía que el mismo Zelaya no tenía forma de remover diputados, ni magistrados, ni fiscales. Las Fuerzas Armadas de Honduras y los organismos de inteligencia militar afincados en el país sabían perfectamente las enormes debilidades del poder ciudadano en términos de correlación de fuerzas con sus más feroces enemigos. Es probable que muchos años pensarán que con la llegada de la administración Obama las cosas cambiarían, pero eso no es más que ingenuidad. Un presidente que recién llega no tiene capacidad de detener operaciones militares o de inteligencia que ya están en desarrollo. Por otra parte, debe recordarse que para Estados Unidos el golpe de Estado en Honduras era visto como una operación contra Venezuela, contra Cuba y sobre todo contra el ALBA. Ha pasado una década y el plan, la conspiración contra el ALBA han quedado evidenciados. La toma por asalto del poder en Honduras presentaba muchas implicaciones externas. Así, por ejemplo, el nuevo gobierno del FMLN en El Salvador, iniciado el 3 de junio, ya no pudo actuar con la tranquilidad que hubiera deseado, ni sus reformas fueron lo que aspiraban. Los militares salvadoreños mantienen una excelente comunicación con sus pares hondureños, e igual que estos tienen profundas e inquebrantables lealtades con el Comando Sur, lo que hace que cualquier gobierno que acceda al poder político esté siempre pendiendo de un hilo. El golpe tendría aún más consecuencias y provocó un nivel de inestabilidad a Latinoamérica que aún persiste.